Bueno, continuando con nuestro temario, vamos a continuar con el tema de lumbalgia. Vamos a ver que la lumbalgia o las lumbalgias son de diferente índole. Es un cuadro clínico de alta prevalencia entre la población. Van a haber muchos pacientes con este cuadro clínico. Es la segunda causa de disminución laboral. Les contaba, consulta más frecuente en la atención primaria. Por eso es importante revisar este tema. Y es un paciente muy demandante, ya que el dolor, ahorita vamos a ver, independientemente de la índole, pues es un paciente que siempre va a tener dolor, siempre va a estar en reconsulta. Muchos pacientes van a ser intolerantes a los medicamentos, o su umbral del dolor va a ser muy bajo. Entonces, y tenemos que hacer pues una exploración detallada y correcta para tratar de detectar cuál es la causa y diferenciar de una causa mínima a una causa que pudiera ser de difícil tratamiento. Lumbalgia vamos a manejarlo como un dolor en la zona lumbar, vertebral o paravertebral de inicio súbito, que se puede acompañar de impotencia funcional, incapacidad funcional, irradiación a miembros inferiores, contractura muscular. Y como un todo, podemos también definir como un síndrome musculoesquelético, en donde va a haber un trastorno relacionado con las vértebras lumbares, estructuras de tejidos blandos como los músculos, ligamentos, nervios y discos intervertebrales, que va a ser parte de la fisiopatología. Dentro de la etiopatogenia vamos a ver que las causas mecánicas, una lumbalgia mecánica, es lo que más vamos a encontrar, la verdad. Más del 90% va a ser causas mecánicas por una insuficiencia del ligamento muscular. Y bueno, las causas no mecánicas solamente va a ser un 10%, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a tener en nuestra consulta va a ser las causas mecánicas. Dentro de las causas mecánicas, para diferenciar de otras, que siempre la sintomatología se va a caracterizar porque hay un dolor que aumenta con los movimientos, que disminuye con lo que es el reposo. No va a haber síntomas sistémicos, solamente va a ser el dolor localizado. Y suele haber siempre un desencadenante previo. ¿Sí? Son pacientes que alzaron una cosa pesada, que durmieron mal, un esfuerzo físico, etc. Entonces les comentaba que dentro de las causas mecánicas se ve una disfunción osteomuscular en la columna lumbosacra. Puede ser por por ejemplo, alteraciones estructurales, una espondilolisis o espondilolistesis, escoliosis, una hernia discal, una artrosis, displasias vertebrales, etc. Y bueno, esto te va acompañado también de sobrecargas funcionales, unas malas posturas, unas dismetrías pélvicas, sedentarismo, etc. O alteraciones mecánicas de los pies que pueden llegar a formar parte del trastorno de la lumbalgia. Y dentro de las sintomatologías de las lumbalgias no mecánicas, aquí el dolor es un poquito, va a ser diurno o nocturno. Este no va a ceder ni empeorar con el reposo, va a alterar el sueño y muchas veces va acompañado de fiebre o síntomas generales de otra índole o de otros órganos. Las causas de lumbalgia pero no mecánica pueden ser inflamatorias, puede ser una espondilitis infecciosa, una espondilitis osteomilítica, tumores, puede ser de origen visceral, patologías gastrointestinales, renales, infección de vías urinarias, que es muy común, o enfermedad de Payés, fracturas por osteoporosis, osteomalacia o algún aneurisma de la aorta, ¿no? Entonces puede ser muchas causas. Afortunadamente, digo, no son tan comunes, pero dentro de la clasificación, según el tipo de evolución del dolor, vamos a encontrar unas lumbalgias agudas que van a ser menos de 6 semanas. Y de esas, el 50% va a remitir dentro de los 7 a 10 días. Las lumbalgias subagudas que van a ser entre 6 y 2 semanas. Y las crónicas más de 12 semanas.
o las recurrentes que se van a repetir cada periodos de entre libres de 3 a 4 meses. Según el tipo de dolor, va a ser una lumbalgia aguda inespecífica o dolor común, una con dolor radicular y la otra va a ser con dolor sospechoso de patología espinal grave. De estas, vamos a ver que dentro de las lumbalgias agudas o inespecíficas o dolor común, que va a ser las más frecuentes o mecánicas que ya hemos comentado, el paciente va a tener un buen estado general, va a ser un paciente relativamente joven, entre 20 y 55 años. El dolor va a estar en la región lubosacra, que se puede irradiar hacia los glúteos o muslos, y las características van a ser mecánicas que ya hemos comentado algunas. Si es una lumbalgia de dolor radicular, casi siempre el dolor va a ser hacia una pierna, va a estar más intenso, no solamente va a ser localizado en la zona lumbar, se va a irradiar hacia los pies, dedos o pantorrilla. El paciente va a tener con déficit neurológico, puede tener zonas de inestabilidad o parestesias en algunos de los dermatomas, puede tener signos de dilatación radicular, como hemos comentado, o les contaba déficit neurológico con cambios en la fuerza muscular, en la sensibilidad o en los reflejos osteotendinos. Y los pacientes con dolor sospechoso de patología espinal grave van a ser pacientes que pudieran tener una enfermedad como un tumor, una infección vertebral, enfermedades inflamatorias como la espondilitis o algunas fracturas por osteoporosis. Hay que tener unas señales de alarma en cuenta en este tipo de pacientes, o sea, pacientes que tengan mayor de 50 o menos de 20 años, puede ser alguna situación grave, que tengan pérdida de peso inexplicable, que tengan fiebre mayor de 38 grados por más de 48 horas, que nos puede hablar de una infección, presencia de factores de riesgo para la infección, como son desorinares, infección cutánea, etcétera, infecciones a los riñones, más de 4 semanas de evolución, pensar en una neoplasia, una espondilodicitis, algún traumatismo o que tenga un dolor no influido por movimientos, posturas o esfuerzos. Otros señales de alarma va a ser los pacientes que tengan factores de riesgo cardiovascular, que tengan dolor que no mejora con el reposo, que tengan anestesia en silla de montar, que tengan datos de aneurismo de la aorta antes de cáncer o un síndrome de cauda-aquina, lesión medular, que para nosotros es una emergencia o para nuestros compañeros de neurocirugía, en el que el paciente puede tener un tratamiento quirúrgico, para una retención urinaria, lo que nos va a conllevar a un tratamiento quirúrgico de inmediato. El diagnóstico pues, va a ser muy importante, siempre indagar el tipo de dolor, la evolución, la localización, los factores que agravan o lo disminuyen, episodios previos, si tiene irrigación radicular, si tiene algunos otros síntomas generales, si este dolor es incapacitante o tiene algunas enfermedades previas. La exploración física acuérdense, siempre va a ser inspección, el paciente siempre acuérdense, debe estar con el torso desnudo para observar todo lo que es la columna, si se puede desde cervicales, torácicas y lumbares. En la exploración torácica, pues, observar si hay deformidades, en la palpación hay que ver las fosas espinosas, la musculatura paravertebral y los arcos de movilidad. En la parte lumbar también hay que ver la altura de las crestas ilíacas, hay que palpar las fosas espinosas, el coxis cómo está, la musculatura vertebral, la punta de salida del nervio ciático, los movimientos también hay que estarlos observando, como ya hemos visto en clases anteriores, y descartar que no tenga una discrepancia de miembros pélvicos. En inspección, les comentaba, bueno, siempre puede ser con el paciente sentado, de espaldas, hay que ver la línea media, las crestas ilíacas y la altura de las escápulas, como ya hemos comentado. Eh, Siempre observar las curvaturas normales, acuérdense que es lo que es la lordosis cervical, la sifosis torácica, la lordosis lumbar y la sifosis sacra. Siempre, cualquier paciente con lumbalgia, siempre hay que hacer una buena exploración neurológica. Acuérdense que siempre tenemos que ver la fuerza muscular, los reflejos tendinosos, los arcos de movilidad, como la flexión y extensión de la rodilla, los tobillos, los dedos del pie, y siempre la sensibilidad en todos los dermatomas, que ya hemos visto mucho ya en clases anteriores, y algunas maniobras radiculares que sí tenemos que explorar, que más adelantito vamos a ver.
Dentro de la fuerza muscular, acuérdense, algunos ejemplos, no vamos a ver todos. Por ejemplo, una fuerza muscular de L2, acuérdense que va a haber debilidad en la flexión y aducción de la cadera. Si es en L3, una debilidad en extensión de la rodilla. Si es L4, una debilidad de extensión de rodilla y dorsiflexión del pie. Y L5, por accidente, puede tener una debilidad en dorsiflexión del dedo gordo, flexión de la rodilla, inversión del pie. Y que puede claudicar con marcha de talones. Y si es en el dermatoma C1, puede tener debilidad en la flexión plantada del pie y claudique la marcha de puntitas. Los grupos musculares siempre hay que estarlos explorando. El cuádriceps, que acuérdense que nos ayuda a la extensión de la pierna con la rodilla y la cadera flexionada, ¿sí? Como vemos en esta posición, acuérdense, siempre tenemos que ver, observar los arcos de movilidad en forma pasiva y perdón, en forma activa y posteriormente en forma pasiva. Los reflejos osteotendinosos, siempre acuérdense de los miembros inferiores. Va a ser lo que es el L3, que es el reflejo gloturliano, el S1, que es el aquilio. Y les comentaba, si hay lesión en S2, S4, pues es un síndrome de cola de caballo con incontinencia de retención urinaria, disminución de tono rectal y debilidad de la musculatura intrínseca del pie. Hay que observar siempre todo esto. La sensibilidad, acuérdense siempre con nuestro martillo de reflejos. Eh, Siempre siguiendo los dermatomas, acuérdense que la exploración siempre es comparativa de una extremidad con otra. Para explorar algunas zonas de anestesia, algunas disestesias o parestesias. Y rápidamente así nada más para recordatorio, acuérdense que la L2 va a ser la cara antero superior del muslo. Para la sensibilidad L3 va a ser la cara anterolateral del muslo. L4 va a ser la rodilla y región tibial anterior. L5 va a ser el dorso del pie y el primer dedo. Y S1 va a ser la cara posterior hasta el talón y borde externo del pie. Solamente es un recordatorio, esto ya parece que ya lo vimos. Algunas maniobras, hay demasiadas, pero eh, una de las más con sensibilidad va a ser la maniobra de la SAG, ¿sí? O la SAGE. Acuérdense que esta maniobra se realiza con el paciente en decúbito supino. Lo tenemos que primero ver en forma pasiva. Le indicamos al paciente que eleve la extremidad sin doblar la rodilla y que va a ser positiva en caso de que o se despierte el dolor entre 30 y 60 grados de elevación. Si es menos o es más, se considera una prueba de la SAGE negativa. ¿Sí? Siempre hay que hacerlo contralateral también. Entonces, bueno, digo, esta manera es una de las más sensibles. Siempre hay que explorar a nuestros pacientes. La de Bragard va a ser parecida a la SAG, nada más que aquí lo que momentamos hacemos una dorsiflexión forzada, bueno, perdón, en forma pasiva, una dorsiflexión del pie, para ver si despierta dolor, que podría darnos dolor en el dermatoma L5S1. ¿Sí? Con eso lo que intentamos hacer es una neurotensión del ciático. Entonces es parecida a lo que es la SAGE, pero con dorsiflexión, como vemos aquí en la foto, de nuestro pie para en forma intencionada realizar una neurotensión del ciático. La maniobra de Faber es el clásico que le solo decimos al paciente que pase su pierna a la rodilla, bueno, su tobillo a la rodilla de la otra extremidad y que haga un 4. Ya estando el paciente en esta posición, mantenemos estable nuestra cresta ilíaca del otro lado y con la mano, en este caso izquierda, hacemos una pequeña compresión hacia abajo y si hay dolor, el paciente nos refiere dolor, podemos sospechar alguna patología a nivel de las sacroiliacas.
Algunas otras pruebas complementarias, bueno, podemos siempre pedir radiografías. Si la duración del dolor es más de un mes, siempre AP lateral de columna, en este caso trombosacra. Y a ver, en la literatura dice que hagamos unas radiografías dinámicas. A veces el paciente viene con mucho dolor que no nos va a permitir hacer estas radiografías. Entonces, con unas simples es más que suficiente. Podemos ayudarnos con una tomografía, aunque esto pues, nos va a dar más una evaluación ósea. Entonces, uno de los estudios un poquito más sensibles es la resonancia magnética, que es la prueba de elección, porque esta va a permitir valorar tanto el hueso, el disco y las estructuras neuronales, ¿sí? La gamografía solamente en caso de que sospechemos que tiene un tumor, ¿sí? Nuestro tratamiento, pues, primero medidas generales, acuérdense que siempre primero va a ser, bueno, nuestro porcentaje, nuestro paciente va a ser de origen o etiología mecánica, entonces, eh, pues va a ser siempre de estadio benigno, ver si le tomamos radiografías, siempre hacer higiene de columna y dentro de la higiene de columna va pues, todo lo que es ejercicio o mandarlo con los compañeros de fisioterapia para que nos auxilien. Creo que esto un poquito más adelante, bueno, por nuestra parte tenemos que limitar dar analgesia para el dolor. Podemos utilizar algunos AINES, el que mayor les nos dé resultado. Y podemos hacer algunas sinergias de algunos medicamentos de analgésicos suaves o analgésicos fuertes, como los opiáceos, como el tramadol. Y aunado también si encontramos este espasmo muscular o contractura muscular, nos ayuden algunos relajantes, ¿no? Entonces, tenemos que saber utilizar todos los medicamentos. Además, bueno, yo en lo personal, podemos utilizar algunos, más que antidepresivos, podemos utilizar unos neuromoduladores como la gabapentina o la pregabalina. Los esteroides también son muy buenos antiinflamatorios potentes, pero acuérdense que no hay que abusar de ellos para no causar un cuello en nuestro paciente. El complejo B, bueno, siempre se ha comprobado que se hace una sinergia con los analgésicos para una disminución de tanto el problema muscular como la irritación nerviosa. ¿Sí? Si son pacientes que tienen algún problemas gástricos, tenemos que darles protectores gástricos, ¿no? La omeprazol o esomeprazol, etcétera. Mm, puede haber medidas invasivas que podemos llegar a utilizar. Por ejemplo, la acupuntura solamente eh, la ayudamos como terapia alternativa a lo que es a lo que es nuestro tratamiento farmacológico y fisioterapéutico. Eh, algunas parches medicados con algunos medicamentos narcóticos. Y se puede hacer algunas infiltraciones, ¿sí? Algunas infiltraciones en el espacio epidural. Esto eh, lo pueden hacer nuestros compañeros que tienen ya en columna. Y bueno, yo lo que he visto sí es que la mayoría de las veces sí da buenos resultados cuando no ceden tanto con el tratamiento conservador, no invasivo. La ozonoterapia, bueno, está ahorita apenas, bueno, es una de las terapias también de medicina alternativa que pues dice que hay una mezcla de oxígeno y ozono que se puede inyectar en zona epidural para el dolor radicular o en la herniación del grupo pulposo.
se dice que mejora el metabolismo y estimula el sistema inmunitario. Bueno, algunos pacientes lo están empezando a utilizar para este tipo de pacientes. Casi siempre las tratamiento, le digo, como la mayoría va a ser mecánicas, se aconsejan algunas fajas lumbares en el inicio del periodo agudo, como estabilización de la columna, bueno, y nos ayuda también a relajar el músculo. Y posteriormente, pues la terapia física, ¿no? Dentro de esta, pues los TENS, que es la estimulación eléctrica transcutánea, pues nuestros compañeros de fisioterapia nos ayudan, las tracciones o algunos ejercicios que nuestros compañeros hacen, o realizan nuestros pacientes, los compañeros de fisioterapia, que siempre son nuestros compañeros de nuestra mano derecha de nosotros. Terapias de termoterapia, o compresas de agua caliente, o los compañeros ya tienen sus cojines. Y frío, lo que es la crioterapia, bueno, también en algunos problemas, en unos lumbalgias o problemas agudos, nos puede llegar a funcionar también para disminuir el proceso inflamatorio. El tratamiento quirúrgico, bueno, lo podemos dejar para pacientes que tengan dolor intenso y capacitante, que tengan un déficit motor sensitivo, pérdida de reflejos, y que sea ya de origen, que tengan una hernia discal, o fracaso de tratamiento médico, un déficit neurológico grave, estenosis espinal grave, o que tengan síndrome de cola de caballo, o una canal lumbar estrecho, que ya necesita tratamiento quirúrgico, la hernia, etcétera, se puede realizar. ¿Cuáles son los criterios de ingreso para un paciente que tiene lumbalgia? Bueno, si es no mecánica, eh, ya sabemos que puede ser de origen infeccioso, oncólico, neurológico. Lo podemos ingresar a nuestro paciente para hacer un protocolo de estudio, ver si tiene si en este momento tiene nuestro paciente un déficit neurológico como parece, es déficit progresivo, cola de caballo, pues ingresa para darle tratamiento en forma adecuada. Si es mecánica, hay que ver si tiene compromiso neurológico radicular, también lo ingresamos para atacarle todo el protocolo de estudio, y si tiene alguna patología, bueno, ya se le da el tratamiento adecuado. Si no hay compromiso radicular así muy evidente, pues se le puede dar tratamiento conservador y darle vigilancia por la consulta externa, ¿sí? Cosa que la mecánica es más del 90%, pues son inespecíficas este tipo de pacientes. ¿Cómo podemos prevenir? Bueno, se dice en la literatura, bueno, en un artículo que leí, que la mayoría de nuestros pacientes, o de nosotros también, alguna vez en nuestra vida vamos a tener algún evento de lumbalgia por cualquier origen. Y podemos hacer alguna prevención. Casi no sabemos, yo siempre le digo a mis alumnos, casi nadie sabe utilizar nuestra columna. Entonces podemos prevenirla haciendo algunas tareas, algunas este, higiene de columna, evitar movimientos bruscos, usar zapatos confortables, se tiene que permanecer sentado por mucho tiempo, puede ser colocar un vaquito por debajo del pie. Se debe conducir un vehículo si se va a conducir un vehículo de largas distancias, hay que poner una almohada, una toalla enredada en la parte baja de nuestra espalda. Hay que incorporarse de manera gradual en las actividades cotidianas, incluye el ejercicio físico como nadar, bicicleta, estática, caminar a distancias cortas, que no sean actividades de mucha carga, y evitar el sobrepeso y la obesidad, que son factores que también pudieran ayudar a prevenir una lumbalgia. Los cuidados posturales, cuidar la ergonomía y higiene postural, al dormir, al levantarse, al estar sentado, al estar de pie, a levantar peso y no arquear la columna con piernas rectas, empujar. Aquí, bueno, aquí como vemos aquí en nuestro dibujito, en unas estructuras. El ejercicio físico, pues es bueno para desarrollar una buena musculatura lumbar y abdominal, algunos ejercicios de relajación, etcétera. Y algo importante, siempre calentar antes del ejercicio, siempre para evitar algunas lesiones a este nivel o en algún otro tipo muscular. El pronóstico se dice que el 70-80% de los dolores lumbares mejoran dentro del primer mes, independientemente del tratamiento que reciben. Solamente el 10% sigue en curso crónico, y el pronóstico será peor cuanto más tarde en incorporarse a su vida normal nuestro paciente, o que presente cursos
cursos evolutivos fluctuantes y la recurrencia muy frecuente, ¿sí? Entonces, pues todo va a depender de cómo es nuestro paciente. Y pues dentro de nuestro pronóstico, pues tenemos que ver nuestros factores clínicos, predictores de cronicidad, como haber sufrido episodios previos en los últimos 5 años, que sea sexo femenino con dolor irradiado, edad superior a 50 años, que tenga poco ejercicio físico, el signo de la SAGE positivo, incapacidad por el dolor al inicio del episodio, problemas laborales, que tengan conflictos o trabajos con altas demandas, bajas satisfactorias, es muy importante. Bueno, como vemos acá, la obesidad de tabaco, que aumenta la presión discal para eh, por tos o por eh, aumento de la fuerza. Actividades físicas en algunos trabajos como vibración corporal, elevación de pesos, flexión o torsión de tronco que pueden ser desencadenantes. Es también siempre en una lumbalgia, siempre pregunten, es muy importante la situación laboral del paciente. Hay que ver siempre a qué se dedica, no va a ser lo mismo un paciente sedentario que esté en una oficina al paciente cargador que esté en una central de abastos, ¿sí? Bueno, con eso damos por terminado este tema. Continuamos con el que sigue.